tardes, noches, ¿verdad? Más bien tardes, aunque ya es horario de noche. Pero ahora sí que el señor Sol ahí está afuera, ¿no? Pues vamos a iniciar con este tema que es el número 32 de nuestra serie, nuestra declaración de fe. Vamos a ver la segunda parte del tema que iniciamos la semana pasada, que es la llenura del Espíritu Santo. Y nos vamos a concentrar ahorita en unos puntos muy importantes, pero y muy esenciales, ¿sí? Pero antes de llegar ahí, yo quisiera recordar un poquito que de la llenura del Espíritu Santo, que la plenitud del Espíritu Santo, porque también se le conoce así o se le reconoce en distintas formas, ¿verdad? Medios, pero se habla de la plenitud del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, que es un error el hecho de, y es algo muy común lamentablemente, de entender que la llenura o la plenitud del Espíritu Santo está vinculada con la manifestación de dones especiales o que está vinculada a manifestaciones especiales, ¿sí? Yo diría espectaculares, ¿verdad? O sensacionalistas, como quieran llamarles, ¿verdad? Eh, Importante entender que la llenura del Espíritu Santo, mis amados, no presupone, es decir, no te deja ver o no indica más bien que está tratando de una mayor abundancia de dones en el creyente. Es decir, que un creyente, ¿verdad? Llenura del Espíritu Santo tiene que ver con que tengas más dones y que recibas y que andes en, eh, en esa, es que, ¿cómo lo digo? Uh, pero en una sobreespiritualidad, ¿sí? Que en primer lugar no se puede presuponer esto porque en primer lugar los dones son dados de una manera soberana, recordarán ustedes esto, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es decir, en primera los Corintios 12:11 nos dice que es el Espíritu que da como Él quiere y que no es a razón de los méritos personales, es decir, no porque yo lo pida, no porque yo me lo gané, no porque yo oro mucho, porque ofrendo, porque lo que sea, ¿sí? Es decir, el hecho de que se reciban dones espirituales solamente está ligado y depende única y exclusivamente de la soberanía del Espíritu Santo, ¿verdad? Como la tercera persona de la divinidad, que es, ¿verdad? O de la deidad. Entonces, en segundo lugar, es porque la espiritualidad o la carnalidad no están en relación con los dones otorgados. Nosotros podemos ver en la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Que había un fluir de dones, ¿verdad? En distintos sectores de la iglesia, ¿verdad? Pero habían muchos dones, sí, pero también había una carnalidad tremenda. Entonces, dones del Espíritu no indica precisamente, ¿sí? Espiritualidad, y eso es muy importante entenderlo, mis amados, ¿sí? Entonces, también ubicar que tampoco es lo mismo que el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Son cosas enteramente separadas, simplemente quería recordar un poquito más esto. Entonces, ya entrando un poco más ya en el tema, es muy importante que nosotros tengamos presentes que la llenura del Espíritu Santo es algo que como creyentes somos nosotros los que determinamos y hacemos, ¿verdad? En donde definitivamente está la influencia del Espíritu Santo, están los efectos, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Ahí están, se hacen presentes. En Juan 3, ¿verdad? El Señor dice, bueno, el viento sopla, ¿sí? Y se ven los efectos del viento. Bueno, regresando al ejemplo que vimos y a la figura que nos da la palabra misma, ¿verdad? Cuando se refiere a la llenura, que es la palabra pleró, ¿verdad? Que es el hecho de levantar, de izar las velas para que entonces el viento las llene y le dé fuerza y mueva el barco. Entonces, pero son cosas que nosotros hacemos, son responsabilidades nuestras.
Definitivamente, repito, la influencia del Espíritu Santo ahí está y el efecto se hace notar, pero es importantísimo entender que no es algo místico, ¿verdad? Lo que hemos comentado, ¿no? Y de hecho hasta en la sobremesa lo dijimos, de lléname, 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 lléname más, 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 ahora, 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 y va, ¡fum! Y ahí te mando otro pedazo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay alguien así como que está despachando, ¿verdad? Y que está impartiendo el Espíritu Santo, como si fuera el manager de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, no, no, no. La llenura del Espíritu Santo no es algo que ocurre fuera de la voluntad, no es algo que ocurre fuera de la responsabilidad del creyente. Esto es muy importante que lo entendamos. Es decir, no es como que yo vivo una vida así y de repente llega el Espíritu Santo, como lo he escuchado en otras ocasiones, ¿verdad? O de algunos ministros por ahí, es Espíritu Santo, poséeme, poséeme. Y dices, ¿qué es eso? Eso no está en la Biblia. Sí se entiende que somos posesión de Él, pero no como que va a llegar y te va a tomar y va a ser a un lado como si fuera una posesión demoníaca en donde la voluntad del individuo es hecha a un lado. El Espíritu Santo no opera así. La llenura del Espíritu Santo no tiene absolutamente nada que ver con eso. No tiene absolutamente nada que ver con misticismo. No tienen absolutamente nada que ver con nada de esas cosas, ¿verdad? De esas manifestaciones raras que luego, pues, lamentablemente son tan socorridas, ¿no? Tan frecuentes. Pero bueno, el día de hoy nos vamos a concentrar esencialmente en tres puntos, ¿verdad? Estos tres puntos están dentro de las condiciones para ser llenos del Espíritu. ¿Cuánto les interesa ser llenos del Espíritu? A mí me interesa. Entonces, me interesa saber qué condiciones hay bíblicamente, qué es lo que la Biblia, si la Biblia me da una instrucción, si el Espíritu Santo me da la instrucción y me dice, sean llenos del Espíritu Santo, sean constantemente llenos, busquen la llenura, busquen la plenitud del Espíritu Santo, pues es algo que se puede dar y que ahí está, ¿verdad? Pero que, ¿cómo le hago? ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones para eso? Pues bien, número uno, la Biblia nos enseña no apagar el espíritu, ¿verdad? En primera los Tesalonicenses 5:19 nos dice así, es una instrucción muy, muy concreta, dice, no apaguen el espíritu. Fíjense, es una instrucción muy, muy, muy concreta, no apaguen el espíritu. Ahora, ¿de qué se trata esto? ¿Qué quiere decir, pastor? Explíqueme, por favor, ¿qué quiere decir eso de no apagar el espíritu? Con mucho gusto. Pues sencillamente quiere decir resistir su influencia, ¿sí? Y esto es muy importante. Una de las reglas fundamentales de nuestro caminar con Dios es de que nunca le debemos de decir que no al Espíritu Santo. O sea, de que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos recuerde, eh, traiga una palabra, ¿verdad? Que Él inspiró. Cuando me refiero a una palabra, me estoy refiriendo a algo que está en la Biblia, ¿sí? Y qué es lo que Él inspiró, ¿verdad? Y que yo pueda abrazarla y nunca rechazarlo. Y cuando me está hablando, pues que pueda darle respuesta a eso, pero jamás decirle no, porque cuando le digo no, el sentido que tiene, ¿verdad? Es que se apaga. Es como cuando uno va y le pide y le da una instrucción o quiere hablar uno simplemente con una persona, ¿verdad? Di que sea tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hermano, tu amigo, y que tú vas y le hablas y te voltea a ver y te dice, ahorita no me hables, ahorita no me digas nada, no quiero saber nada, ahorita no quiero saber eso, no quiero hablar de eso, no quiero hablar de nada absolutamente, oye, pero tal cosa, esto es importante, no, 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 luego dime, ¿sí me explico? Cuando aún uno sabe que es algo importante que se tiene que tratar en el momento. Es solamente para poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, es para que ubiquemos, porque son cosas que se dan en una relación entre dos personas y nosotros tenemos esa relación con esta persona, que es el Espíritu Santo. Hay una relación del creyente, hay un vínculo del creyente con el Espíritu Santo. ¿Estamos aquí?
Él es nuestro guía, él es el vicario de Cristo para nosotros, ¿sí? Él es el que está en lugar de Cristo, ¿sí? El que le representa, vamos a llamarlo así, él es el otro consolador, ¿ok? Ahora, pónganme atención en esto, por favor. Resistir la influencia del Espíritu Santo, ¿sí? Apagar el Espíritu Santo debe de entenderse en el concepto de la conducta previa, ¿sí? Es decir, antes del versículo 19, ahorita vamos a ir para allá, de hecho les voy a poner ya aquí en la pantalla, ¿verdad? Pero hay una serie ah, de indicaciones con respecto a nuestra conducta, ¿sí? Y que después del versículo 19 sigue una instrucción de no despreciar las profecías. Vamos a ir para allá para que veamos cómo se liga todo esto. Vamos a ver desde el versículo 12, ¿sí? Primero a los Tesalonicenses 5, desde el versículo 12 hasta el versículo 22, porque esto nos va a dejar muchísimo más claro todo el tema de lo que está hablando y cómo es que llega ahí el de no apagues al Espíritu Santo, no lo resistas. ¿Cómo lo puedo resistir yo? Porque alguien dice, no, es que al Espíritu Santo no se le puede resistir. ¿Por qué? No, por supuesto que se le puede resistir y por eso nos dice, no apagues al Espíritu Santo. Esteban les dice ahí en la predicación, ahí en Hechos 7, ustedes han resistido al Espíritu Santo y sus ancestros han resistido al Espíritu Santo. Entonces, por supuesto, se le puede resistir. ¿Sí? Primero a los Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 hasta el 22 dice, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Versículo 14. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, también se traduce como ociosos, ¿sí? Animen a los desalentados. Fíjense, cosas que tenemos, en donde tenemos responsabilidades y que tenemos esto como forma parte de esa edificación del cuerpo de Cristo, esa edificación de la iglesia que el Señor pone en nuestras manos y que el Espíritu Santo está ahí para impulsarnos, para que nosotros levantemos las velas en estas cosas y Él nos ayude a hacer esto. Que estas cosas que está mencionando aquí se hacen por la influencia de Él, ¿sí? Exhortar a los hermanos repito, animar, ¿verdad? A los que están desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. ¿Cómo necesitamos el Espíritu Santo, verdad? Su influencia. Versículo 15. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal. A mí el que me la hace, me la paga. No, aquí no cabe eso. Eso no forma parte de la influencia del Espíritu Santo, ¿sí? Sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos. ¿Están notando cómo todas estas cosas tienen que ver con conducta, tienen que ver con la relación los unos con los otros? ¿Sí? Y directamente tiene que ver con nuestra relación con Dios. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Versículo 19. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma del mal. Ahora, ¿por qué trata todo esto y lo mete dentro de vamos a decirlo, dentro de este saco, ¿verdad? Porque en la iglesia primitiva se manifestaban los dones del Espíritu Santo en abundancia. Lo vemos en Corintios, Tesalónica pasaba lo mismo, de modo que en las iglesias habían creyentes, escuchen bien, a quienes el Espíritu Santo había dado, como hoy en día también, ¿verdad? Pues don de lenguas. A otros les había dado don de sanidades, a otros les había dado profecía, a otros milagros, a otros fe, a otros ciencia, etcétera, ¿sí? Ahora,
Algo que no es nuevo, pero vemos que esto llega a entusiasmar mucho, ¿verdad? Es de que muchos se entusiasman precisamente con los dones que son más sensacionales, más espectaculares, ¿no? Y otros, como ocurría en Corintio y como ocurre hoy en día también, ¿verdad? Pues querían hablar en lenguas, otros estaban más interesados en las sanidades, otros en los milagros, pero no se interesaban en la profecía, en el don de profecía. Y cuando estamos hablando de profecía, recuerden que es dar un mensaje inspirado por Dios. Y cuando decimos un mensaje inspirado por Dios, no es algo que me llegó ahorita la unción y ya me cayó y esto lo hablo de parte de Dios. No, un mensaje inspirado por Dios es algo que Dios ya habló, es algo que está aquí, que va de acuerdo a la palabra y que es medible con esto. Por eso nos dice aquí, precisamente nos dice, no desprecien las profecías, o sea, no les quiten el valor a eso, dice, sino examínenlo todo cuidadosamente. La palabra que se está dando, examínenla. ¿Por qué? Examínenlo. Dice, y retengan lo bueno. ¿Por qué? Entonces, porque pueden haber elementos humanos por ahí, dices, voy a retener esto que es de acuerdo a la palabra de Dios, y después ya nos dice, absténganse de toda forma, de toda clase de mal. Entonces, Ah, yo quiero que noten esto, ¿sí? ¿Cuál es el contexto en donde nosotros apagamos o podemos apagar al Espíritu Santo y cómo esa es una de las cosas que tenemos que eliminar, no hacerlo, porque esa es una condición esencial para la llenura del Espíritu Santo? Entonces, el mandato en la iglesia, ¿verdad? No es impedir la libre manifestación de los dones. No, pues ya me estás coartando, no, pues ya me pusieron esto acá, no, y aquí ya no puede uno fluir en los dones. No, no, no se trata de eso, porque impedir la libre manifestación de los dones, pues es equivalente precisamente a resistir al espíritu, es apagar al espíritu, es impedir cualquier manifestación del espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata? Pues simplemente hágase todo en orden, decentemente. Todo tiene un orden, hay instrucción para cómo fluir en los dones, no es nada más de que, ay, ya me cayó la unción, como dije hace un momento, ay, aquí estoy, y empieza uno por acá, ya entró en bendición el hermano o la hermana, ¿verdad? Y ya está dando vueltas como reilete, gloria a Dios, y hay tantas cosas que se ven, mis amados, ¿sí? Entonces, no, no se trata de impedir las manifestaciones. Qué bueno que hay, miren, que cada reunión, yo creo que esta es la panacea, ¿verdad? Este es el sueño de todo pastor que está un poco entendido en esto, pero que en cada reunión haya manifestación del Espíritu Santo, o sea, que haya palabra, que haya lengua, que haya mensaje en lenguas. Si hay interpretación, si habemos todos, si no hay intérprete, pues hable para usted, ¿verdad? Pero que hayan sanidades, que hayan milagros, ¿verdad? Que haya palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Me doy a entender que todo eso se dé en las reuniones, en el espacio que le corresponde a la reunión. ¿Está bien? Entonces, esto es muy, muy importante tenerlo en claro. Entonces, Ah, yo quiero insistir, ¿verdad? Y subrayar que cuando se insiste, cuando se insta, ¿verdad? En hablar en lenguas, porque se ha creído que todo aquel que habla en lenguas, esa es la manifestación visible de tener el Espíritu Santo. Que mucho así se dice, hablar en lenguas es la manifestación visible de que se tiene el Espíritu Santo. Decir eso es literalmente, escuchen bien, y lo digo categóricamente y me hago responsable por lo que estoy diciendo, pero afirmar que el hablar en lenguas, esa es la manifestación visible de que una persona tiene el Espíritu Santo, es contradecir la palabra de Dios. De hecho, es despreciar la profecía, ¿sí? Porque a unos les da hablar, a otros no, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado de esto y repito, no debemos de confundir el bautismo del o con el Espíritu Santo, ¿verdad? Con la llenura del Espíritu Santo, como tampoco debemos confundir, ¿sí? Las lenguas como don y las lenguas como señal. Entonces, solamente es un breve recordatorio, ¿verdad? Porque otra vez, las lenguas, mis amados, como cualquier otro don, no es dado a todos los cristianos.
Y la palabra clarísimamente dice eso. A unos les dio esto, a otros les dio esto, a otros les dio esto. Es decir, no a todos les dio lenguas, no a todos les dio profecías, no a todos les dio. Eso ya hemos tratado acerca de eso. ¿Está bien? Ahora, los que distorsionan hoy la palabra de Dios, los que enseñan, ¿verdad? Lo que la Biblia no autoriza a enseñar, es decir, que se toman atribuciones, que se ponen por encima de la palabra de Dios. Es decir, hay gente que dice cada barbaridad y bueno, que van desde los que dicen hay que orar para que el Señor perdone al diablo, ¿verdad? Porque a mí el Señor me reveló que al que cree todo le es posible. Y de ahí para arriba, ¿sí? Pero los que enseñan lo que la Biblia no autoriza a enseñar, los que llevan, los que toman estas enseñanzas a un terreno práctico de beneficio personal, es decir, yo ya empiezo a hacer cosas y empiezo a manipular para obtener un beneficio personal. Y eso, el beneficio personal va tanto del que lo está enseñando, ¿sí? Como del que lo está recibiendo. ¿Ah? O los que desorientan pues ahora sí que a los pequeños en Cristo, ¿verdad? Porque los arrastran, los llevan fuera de la verdad, los llevan fuera de la verdadera fe, como dice Efesios ahí en el capítulo 4, ¿verdad? Que son arrastrados, que por eso es importante madurar, crecer para no ser llevados de aquí para allá, dice, por cualquier viento de doctrina. Estos que distorsionan la palabra precisamente incurren en este pecado de desobediencia del que el apóstol Pablo está enseñando aquí, apagando al Espíritu Santo. Hacen exactamente lo contrario, lo apagan, lo apagan. El Espíritu Santo quiere decir, no, no digas eso, y estos llegan con el extintor, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con los que ahora sí que pretenden que el Espíritu Santo haga milagros en el momento en que ellos quieren, como mencioné hace un momentito, ¿no? Se sienten los managers del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que dicen, no, yo tengo tal don y yo voy a impartir dones y va a haber es una noche de impartición. Y no, no es así. Apagan al Espíritu Santo. Ahora, pónganme atención aquí en esto. Aquí el verbo, ¿sí? La forma en la que está conjugado, en no apaguéis el Espíritu Santo, también está en un modo imperativo y significa dejen de apagar al Espíritu, ¿ok? Es decir, ¿cómo se apaga el Espíritu? Pues justamente haciendo lo contrario de las indicaciones que se dieron. Es apagarle, como mencionamos, es resistirle, es ir ahora sí que atornillarle para el lado contrario que lo hace. Es absolutamente el lado opuesto de vivir una vida rendida para Él, ¿verdad? De presentarnos nosotros delante de Él, como nos indica en Romanos capítulo 12, versículo 1, que nos dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Sí? Aquí yo nada más quiero subrayar, nosotros somos los que nos presentamos delante de Dios, somos los que presentamos nuestras vidas, ¿sí? Delante de Dios, porque tenemos el entendimiento de las misericordias de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y presentamos nuestras vidas, ¿verdad? Como una ofrenda, ¿sí? Que es apartada, algo que es aceptable, una vida aceptable a Dios, porque dice que es el culto racional de ustedes o que esa es la devoción más lógica, esa es la manera en que podemos vivir para Él. ¿Cómo puedo contrastar este sacrificio vivo, verdad? Con el ritualismo con toda esa serie de rituales que los rituales lo que se representan son animales muertos. El Señor no quiere animales muertos, no quiere rituales. El Señor quiere vidas santas, ¿verdad? Que caminen de una manera aceptable a Él. Entonces, apagar el Espíritu Santo es precisamente lo contrario de esto que nos indica aquí la palabra, ¿sí? Entonces, esa es la primer condicionante, ¿sí? Vamos a una segunda condición para ser llenos del Espíritu Santo, para experimentar la plenitud del Espíritu Santo.
Y esa condición es no entristecer o no contristar al Espíritu. ¿Está bien? Eso es lo que nos dice en Efesios 4:30. Pero vamos a ver todo el pasaje otra vez, porque es importante, mis amados, que veamos cómo todo esto que estamos viendo va en consistencia, ¿verdad? Siempre con vidas santas, acciones que nosotros tomamos, ¿sí? Decisiones que nosotros tomamos, pero acciones que nosotros tomamos muy concretas. Ahora, vamos ahí, vamos a leer ahí a partir del versículo 20. Sígame, por favor. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Dice, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, es decir, de acuerdo a su palabra. En cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Pongan atención en esto, cristianos, nacidos de nuevo, ¿sí? Hijos de Dios, bautizados en Cristo. ¿Sí? Bautizados con el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo, como Cristo nos sumergió en el Espíritu Santo y puso el Espíritu Santo dentro de nosotros y como el Espíritu Santo nos puso dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, a todos esos nos dice que nosotros, ¿verdad? Que hemos recibido esta enseñanza, pero como aún tenemos este cuerpo, estamos en esta carne que no ha sido glorificada aún, ¿sí? Que tenemos esta naturaleza, ¿sí? Humana, esta parte natural, ¿sí? Dice, en cuanto a a esa manera de vivir que corresponde a esto, dice, que nos despojemos, que quitemos de nosotros esas ropas sucias, ¿sí? Esas conductas que no corresponden, ¿sí? A la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, a esa nueva criatura que somos. Eso no corresponde, eso es lo que la Biblia nos enseña, eso es lo que es de acuerdo a la verdad que hay en Jesús. Versículo 23, y que sean renovados en el espíritu de su mente, otra vez, siendo transformados por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Sí? Versículo 24, y se vistan del nuevo hombre. Recuerden que vestiduras, trata, ¿verdad? Representan conducta de este nuevo hombre, ¿verdad? El cual, ¿sí? En la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, que Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, sí, pero ¿qué hay de mis hábitos? Sí, ¿y qué hay de mis tendencias? ¿Y qué hay de mis afectos? ¿Y qué hay de mis deseos engañosos? ¿Y qué hay de mis concupiscencias? ¿Y qué hay de las tentaciones que tengo? ¿Y qué hay de mi lucha con mi carne? ¿Y qué hay de mi lucha con el mundo? ¿Y qué hay de mi lucha con el diablo? ¿Estamos aquí? Entonces, todo esto es lo que entra aquí en juego. Versículo 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, habla en verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Ah, sí se van a enojar, porque yo soy bien enojón. No, pero no peques. Hay cosas que nos indignan, sí es cierto, pero ese enojo no debe de llevarnos nunca a pecar. No, pero es que pastor, si usted viera lo que me dijo, bueno, sí, a veces a uno le dicen cosas, a uno le hacen cosas que lo molestan y que uno se enoja, pero eso pues no me va, eso no me autoriza en venir y ponerle dos tortazos, ¿verdad? Ahí, para que para que me desquite, no, no, ya entré en un pecado, ¿verdad? Ya no hay dominio propio, no, dice. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Es decir, cuando entre ustedes de repente hay cosas que hacemos y que nos enojan unos con otros, ¿sí o no? A veces nuestros hijos hacen cosas que nos enojan y a veces nosotros hacemos cosas que exasperan, que enojan a nuestros hijos o a nuestra esposa o a nuestro esposo, ¿verdad? A nuestro hermano, a nuestro amigo y hacemos cosas, sí, pero ¿qué es lo que nos dice? Arreglen el asunto, está bien, de repente se pueden dar malos entendidos, pueden surgir conflictos, pero arréglenlos. ¿Sí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Escuchen bien lo que dice el versículo 27, ni den oportunidad al diablo. Es decir, cuando entramos en estas prácticas
de que ahora sí que me enojo y esto y le digo aquel y no me despojo de mis deseos y engañosos y estoy miente y acá y a diestra y siniestra y todo eso, lo que estoy haciendo, le estoy dando oportunidad a que el diablo haga de las suyas. Le estoy dando oportunidad a que el diablo llegue y nos agarre de algo, ¿sí? Y después la lucha se pone más concreta, se pone más difícil, ¿sí? Y explica, versículo 28, el que roba, ya, no robe más. Antes eras un tranza, que ya no seas tranza. Antes te llevabas las plumas y los bolígrafos y la papelería de la oficina y ay, pues un poquito, ¿verdad? Aquí me sobró un litro de la cosa esta para limpiar que utilizo aquí en el trabajo. Ay, me sobró como gajo, ya ni cuenta se van a dar, pues ya llegó el nuevo pedido, me lo llevo para mi casa. No, no robes. Dice, pues, si estás en Cristo, no robes más, sino más bien trabaja, ¿sí? Haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tengan que compartir con el que tiene necesidad. Fíjense cuál es el punto. Si vamos a trabajar, todo ese asunto de que, ay, no, lo que pasa es que pobres tienen que robar para poder comer, no. Lo que nos dice es trabaja para que tengas para comer tú, pero también para darle a otros si es necesario. Vean cómo es superior, esta ley de caminar en el Señor y con el Señor es muy superior a todo. Versículo 29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Fíjense, cuando surgen situaciones y uno en lugar de estar quejándose y maldiciendo, ya tal por cual que no sé qué, y a veces es una tendencia que tenemos, ¿sí? Y pero que no edifica. Pero cuando vienen palabras que salen, ¿verdad? Con gracia, que salen, que son útiles para la edificación, híjole, al que escucha le bendice y es una gracia. Fíjense en qué nivel está, que es una gracia que se le da, que se le imparte gracia. Qué tremendo, ¿no? Qué impresionante. Versículo 30 es a donde quería llegar todo esto, ¿verdad? Porque solamente quería llegar aquí y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. El término de entristecer el Espíritu Santo de Dios indica causar dolor. No le causen dolor, se puede traducir también así. No le causen dolor al Espíritu Santo, ¿verdad? Y pues dolor solamente se le puede hacer o se le puede infringir o infligir, como se diga, ¿verdad? Se le puede ocasionar, ¿sí? A una persona, ¿ok? En este sentido, porque está hablando de algo moral, ¿ok? Entonces, solo como una nota adicional, porque estamos ahorita aquí en parte del capítulo 4 de Efesios, pero nada más para que ustedes lo tengan ahí como una nota adicional para entender con una mayor cabalidad la advertencia de no entristecer al Espíritu Santo, de no causarle dolor al Espíritu Santo. Hay que verla bajo todo el contexto de todos los elementos que trata el capítulo 4. Es muy rico, ¿sí? Yo les animo, si no, más bien les pido que en casa vayan, ¿sí? Ahí se tomen el tiempo que tengan que tomarse y vean todos los elementos que están ahí, ¿verdad? Todas las cosas de las que está hablando, porque otra vez, ir hacer lo contrario a cualquiera de estas cosas es entristecer, es contristar al Espíritu Santo y eso bloquea la llenura, ¿sí? Entonces, pónganme atención en esto, por favor. La Biblia es clara, ¿verdad? En primera a los Tesalonicenses 4:3 nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es que caminemos en santidad de acuerdo a como Él lo establece y nos dice que vivamos. Entonces, como creyentes y a causa del pecado se resiste a la voluntad de Dios, pues el Espíritu Santo se contrista. Cuando desobedezco, ¿sí? Cuando estoy pecando, aún, miren, cuando estoy pecando deliberadamente, pero aún puedo pecar
ah, pues sin tener la conciencia, aún así se le entristece, ¿sí? Pero él no redarguye. El asunto es que cuando ya me redarguye y yo lo mando a volar, ¿sí? Cuando yo le digo que no, cuando lo resisto, entonces se entristece, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo, mis amados, nunca debe de ser puesto a un lado, nunca debe de ser ignorado, nunca debe de ser rechazado. Porque como lo mencionamos ya en otra ocasión, si nosotros tuviéramos más presente, si nosotros recordáramos continuamente, ¿sí? Que aquel que vive en nosotros es el propio Espíritu Santo, el propio Espíritu de Dios, pues tendríamos muchísimo más cuidado, seríamos más selectivos con las cosas que pensamos, las cosas que le damos lugar en nuestros pensamientos, las cosas que leemos, las cosas que vemos, las cosas que decimos, las cosas que hacemos. Pecaríamos menos, esa es la verdad, si estuviéramos más conscientes de esto. Y, y la palabra de Dios nos alienta y nos exhorta a que estemos precisamente conscientes de esto, ¿verdad? A mí me gusta mucho como eh, una expresión, ¿verdad? Que luego se llega a decir así, pero la decía el profeta Elías, ¿verdad? Él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y iba a hacer alguna cosa y vive Jehová en cuya presencia estoy, es decir, te tengo presente a ti, Señor. Y aún así, pues a veces también se le fueron las cabras al monte en algún momento, ¿verdad? Al profeta Elías, que como cualquiera de nosotros. Entonces, yo creo que ahí vamos entendiendo de qué se trata este asunto de contristar. Entonces, noten por favor, ¿sí? Noten por favor que esto nos deja ver, todo el pasaje que vimos ahorita, que nos deja ver que los malos pensamientos, que las malas acciones son tentaciones en las que aún como creyentes, aún como nacidos de Dios, nacidos de nuevo, sellados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Podemos caer en esas tentaciones, ¿eh? Y si nos endurecemos, bueno, pues ya para qué les cuento la calamidad, pero, pero está ahí presente, por eso nos dice que seamos atentos, que seamos diligentes, que nos estemos examinando. Oye, yo he creído en Cristo, bueno, sí, está bien, entonces, ¿qué es lo que Él dice? ¿Qué es lo que Él enseña? Ah, pues que me despoje de estas cosas. ¿Cómo vivía antes de Cristo? Bueno, no lo tomaba en cuenta, ahora sí lo tengo que tomar en cuenta. Antes mentía, ¿verdad? Como deporte, pues, pues ahora no lo hagas. Antes hacía esto, ahora no lo hagas. No, yo la inmoralidad, a mí me decían Juan Camaney y yo tenía 3, 4 y 5, ¿verdad? Ya lo que sea. Sí, ok, eso ya no cabe en si eres verdaderamente un hijo de Dios, una hija de Dios, esas conductas ya no caben. Eso ya no cabe. Punto. Entonces, la advertencia, mis amados, de contristar al espíritu, ¿verdad? Pues esta está muy ligada a eso que ya vimos ahorita, que es ni den oportunidad al diablo. Lo mencioné muy rápido, ¿verdad? Pero está ligado a eso. ¿Por qué, mis amados? Porque como creyentes solo tenemos dos modos de vida, la carne o el espíritu. Es decir, ser guiados por nuestros impulsos y hacerle caso, obedecer a nuestros impulsos, ¿verdad? Que este tema de la carne, cuando hablamos de la carne, es la esfera en lo natural, ¿sí? Y esto corresponde a una situación de pecado que está bajo el control de Satanás, ¿verdad? Que tiene que ver con el mundo, que tiene que ver con la naturaleza caída, y la otra, andar en el espíritu, como ahorita vamos a llegar para allá, caminar, ¿verdad? En el espíritu corresponde a una vida que está bajo el control del Espíritu Santo. Es decir, que es el Espíritu Santo el que nos gobierna, que es el Espíritu Santo el que nos dicta, porque la semana pasada, quiero recordarles en la sobremesa, Rocío nos hizo un comentario bien tremendo, ¿sí? Por un lado es, híjole, es que si no nos gobierna el Espíritu Santo, nos va a gobernar la carne. ¿Sí me explico? Pero no es como que quedamos en el limbo ahí, a ver, mitad y mitad. ¿Es una cosa o es otra? Son esos dos modos de vida, nada más.
Estamos aquí. Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque las acciones que se mencionan, todo lo que vimos en el pasaje, a lo que hemos visto hasta ahora de esas acciones en donde nosotros tenemos responsabilidad, ¿sí? No solamente afectan nuestra relación con Dios, es que afectan a la misma persona de Dios, es que afectan al mismo Espíritu Santo. Hay una afectación. Esto debemos de entenderlo cuando yo camino en desobediencia, ¿sí? Afecto al Espíritu Santo, le causo dolor. Otra vez, no solamente mi relación ahí no está bien y no fluye, es que lo afecto. Entendamos eso. Y eso es un impedimento altísimo para ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Ahí no opera. ¿Sí? Entonces, esto es muy, muy importante, mis amados, que lo tengamos ahí en claro, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo entonces se contrista, cuando se entristece, cuando le ocasionamos dolor, escuchen bien, el fruto de él, el fruto que él produce, cesa, deja de producirse, ¿sí? Y esto es, hay que tenerlo muy, muy presente, hay que tenerlo muy en claro, porque no es así de como que yo voy a vivir y es que es la supergracia, la super G, y no importa, y es que Dios nos ama tanto y no importa lo que tú hagas y con que Él quiere que tú seas una mejor persona, Él quiere que seas obediente, ¿sí? Él quiere que caminemos en obediencia a su palabra, Él quiere que caminemos de acuerdo a Cristo. ¿Sí me explico? De acuerdo a la guianza que el propio Espíritu Santo nos va llevando, ¿sí? Que seamos sensibles al amor, al gozo, a la paz. Y cuando nosotros le ocasionamos dolor, precisamente nos insensibilizamos al amor, nos insensibilizamos al gozo, es decir, nos empezamos a amargar y ya estuvo. Y andamos con zozobra, es decir, ni andamos en amor, ni traemos gozo, ni andamos en paz. Esas cosas se producen cuando contristamos al Espíritu Santo. ¿Cuál llenura, no? Entonces, la solución a ese gravísimo problema espiritual, ¿verdad? Pues está precisamente el que nos pongamos bien con él. Cuando yo estoy caminando mal, ¿cuál es la solución? Pues la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Ahí en primera de Juan 1:9, pues que si tenemos algún pecado, que si hemos pecado contra él, que vayamos a él porque él es fiel y justo para perdonarnos. Y nos ponemos bien, nos limpia, nos perdona, restauramos nuestra comunión y seguimos avanzando y viene esa llenura y viene ese levantar las velas y viene ese soplo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y viene esa influencia y viene esa fuerza que empieza a mover el barco de nuestras vidas. Ahora, vamos a la tercera y última condicionante. Tercera y última condicionante. Ya me fui un poco más del tiempo de lo que pensaba que iba a ir. Este, pero vale la pena. La tercera y última condicionante para ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y estas, digo tres, porque son las que están ah, más destacables, vamos a decirlo. Hay un montón de anexos, vamos a llamarlo así. Pero a las dos condicionantes negativas, ¿verdad? Que vimos con anterioridad, viene una tercera que es positiva. Es decir, la primera es no apagues al espíritu, ¿verdad? O sea, no lo resistas. Y la otra, no le causes dolor al Espíritu Santo. Ahora, esas son negativas en ese sentido, ¿ok? Por eso se le dice negativo. Pero esta es positiva porque ya nos dice qué sí hacer. Y nos dice que es andar en el Espíritu. Ahora, escuchen bien lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, anden por el Espíritu, ¿sí? Anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Escuchen bien, andar por el Espíritu no es que ando shanda la barranda la balaquita todo el día,
¿sí? O que ando casi, casi como que no apenas toco el piso, ¿verdad? Porque ando flotando y ando súper mega espiritual y todo, y cualquier cosa, digo, el Señor, y andar con sobre espiritualizando. No se trata de eso, no es eso lo que nos está enseñando, ¿sí? Andar equivale, y esto es muy importante, y está en imperativo, ahorita vamos a ir para allá, ¿sí? Pero el verbo andar, que es peripateo, equivale a caminar por todas partes, ¿sí? De modo que lo que nos está diciendo de manera figurada tiene que ver con un modo muy concreto de conducta, es decir, que por donde quiera que andemos, en el ámbito que sea, ¿sí? Lo hagamos en el espíritu. ¿Qué quiere decir esto? En obediencia al Espíritu Santo. Esto tiene que ver, ¿verdad? Con todo ese grupo de cosas que en la vida de cada uno de nosotros como creyentes, ¿verdad? Son necesarias, pero que se enfatiza, que se subraya en particular, especialmente a la conducta moral. Eso, y no estamos hablando de ser moralistas, estamos hablando de caminar en santidad. ¿Está bien? Eso es de lo que nos está hablando. Ahora, solo como un comentario con respecto a este texto, así algo muy, muy rápido, porque por la forma en la que hay algunas traducciones, ¿verdad? Que están bien hechas. Por ejemplo, Reina Valera, este, el versículo, ¿verdad? Nos dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso nos podría dar la impresión, si solo nos quedamos con lo superficial, ¿verdad? A que se trata de un doble mandamiento, ¿verdad? Como andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Bueno, uh, como si se tratara de caminar en obediencia al Espíritu Santo y por otra parte no accionar a favor de los deseos de la naturaleza caída, como si fueran dos indicaciones. Y déjenme nada más aclarar este punto. Por eso dije hacer un comentario con respecto al texto aquí, porque lo que nos indica el texto, la primera expresión es anden por el espíritu, esa es la instrucción, ¿sí? Pero la segunda cláusula, escúchenme bien, la segunda cláusula expresa la consecuencia de la primera. Es decir, esto debe de entenderse de este modo. En la medida que anden en el espíritu, así no satisfarán los apetitos de la carne. Es una misma, ¿sí? Es una sola indicación que tiene una consecuencia. Es decir, yo quiero repetir aquí en esto, no se trata de andar en el espíritu por un lado y además dejar de satisfacer los deseos de la carne o simplemente pues dejo de satisfacer los deseos de la carne y ahí hasta ahí llego. No, eso no es lo que nos está hablando. ¿Sí? Repito, ese segundo aspecto que está tratando, ¿verdad? Es de que no satisfaremos los deseos de la carne, es decir, tanto nosotros más seamos obedientes a la palabra, menos estaremos satisfaciendo a los deseos de nuestra carne. ¿Qué tanto estoy satisfaciendo los deseos de mi carne? Pues está directamente en proporción a qué tanto estoy obedeciendo yo a Dios. Si yo vivo una vida de obediencia a Dios, aunque desee satisfacer, aunque tenga esa tendencia, voy a utilizar dominio propio, voy a huir de la tentación, me explico, porque muchas veces no, yo resisto la tentación. Miren, la Biblia, de todo lo que tiene que ver con los pecados morales, con toda la moralidad, con todo el pecado sexual, la Biblia no nos dice que lo resistamos como acá, que yo estoy bien ungidote y échenmelo. No, nos dice huye. Nos dice resiste al diablo, pero nos dice huye de las pasiones juveniles. Huye de todo eso, ¿sí? No, pero es que, ¿qué van a decir? Pues más vale que digan, ¿verdad? Aquí corrió que aquí quedó. Aquí huyó que aquí quedó fulminado. No, 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 no. Entonces, es en la medida en que nosotros estemos obedeciendo esa influencia
de satisfacer esa tendencia natural en nuestra naturaleza carnal, ¿sí? De satisfacer esos deseos, esas cosas bien internas que muchas veces están tan adentro, ¿sí? Que a veces no nos damos cuenta. Pero de eso vamos a hablar la próxima serie. Ya viene, empezamos el domingo. ¿Sí? Va a ser una serie larga, anticipo. Entonces, andar, mis amados, andar por el Espíritu significa una vida de plena obediencia a Dios. ¿Sí? Eso es. Significa una sujeción al Espíritu Santo, ¿verdad? Una plena dependencia a la gracia de Dios. Una plena dependencia en la gracia de Dios, porque la verdad es que como creyentes sí tenemos demandas, como, o sea, la vida cristiana, ¿verdad? El caminar con Cristo, la puerta es estrecha y hay demandas, ¿sí? Muy bien. Esas demandas son muy superiores a las fuerzas que nosotros tenemos. No podemos andar, no, miren, no podemos vivir la vida en Cristo por nuestra propia fuerza. Así de sencillo. Sí, la vida es por fe y para fe. Yo llego a la salvación que es por gracia, llego por la fe, pero es decir, por la confianza puesto en lo dicho por Dios, pero toda mi caminar con Cristo también sigue siendo por fe. También sigo confiando en Cristo, en todo lo dicho por Dios. Sigo confesando lo mismo que Dios confiesa, sigo homologando. Dios tiene su discurso que siempre está bien y tiene su argumento y yo lo que voy haciendo, voy confesando igual que Él, voy homologando con Él, ¿sí? Y confesando, no estoy haciendo declaraciones, yo confieso y ahora, ¿verdad? Y a la de tres y todas esas cosas que hayamos tratado, ¿verdad? Hasta el cansancio. No nos referimos a eso, ¿verdad? Sino a homologar, que sea el mismo mensaje. Yo estoy consciente de que el Señor, ¿verdad? Siempre anda bien. Yo no siempre la tengo claro, debo de decirlo, y además tengo estas tendencias y además quisiera, pero no, voy a homologar, voy a confesar igual que el Señor, voy a descansar, voy a confiar, voy a obedecer, porque esa es la verdadera vida de fe, mis amados. Esa es la fe que agrada a Dios, esa es la fe bíblica. Si nosotros vemos en Hebreos 11 la vida de los héroes de la fe, pues es obediencia, confiaron en lo dicho por Dios, ¿verdad? Entonces, pues concluimos, ¿verdad? El tema, vamos a resumir las condiciones para ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Número uno, no resistir su influencia, no apagar al Espíritu, no resistir su influencia. Cuando el Espíritu Santo viene y sopla sobre nosotros y trae a nuestras vidas una instrucción, no resistirlo, no resistirlo. Eso es lo primero. Número dos, pues no causarle dolor al ceder a prácticas inmorales, ¿sí? No ceder a la desobediencia, no, porque eso le ocasiona dolor. Estemos conscientes de quién vive en nosotros, ¿verdad? Y cuidemos lo que vemos, leemos, como dije, o sea, tenemos sentidos, tenemos 5 sentidos, las mujeres tienen 6 o más, ¿sí? Pero, pero todos los sentidos que tenemos es con lo que contactamos, ¿sí? Es con lo que nos relacionamos ahora sí que con el mundo exterior, ¿ok? Cuidemos qué es lo que vemos, cuidemos qué es lo que tocamos, qué es lo que gustamos, cuidemos todo esto, ¿ok? Y por último, ay, pues ser obedientes a la palabra de Dios, ¿sí? Ser obedientes a la palabra de Dios. Y bueno, pues con esto concluimos el tema del día de hoy y pues vamos a pasar a la sobremesa.